Coagulación sanguínea. La cascada de coagulación es parte del proceso hemostático. Es un proceso por pasos que promueve la conversión del fibrinógeno en fibrina. El fibrinógeno, recordemos que es una proteína plasmática soluble. Y bien, las hebras que son insolubles de fibrina, estas crean una red que une las plaquetas y otros componentes de la sangre para formar el coágulo. Numerosas sustancias que promueven la formación del coágulo o inhiben la formación del coágulo. Estas sustancias pues controlan el proceso de coagulación. Los que promueven la formación del coágulo son factores de procoagulación, y aquellos factores que inhiben la formación del coágulo son factores anticoagulación. Y cada uno de estos factores de procoagulación o coagulación que están identificados con números romanos realiza un paso específico en este proceso. La activación de un factor de procoagulación, o también llamada proenzima, está diseñada para activar el siguiente factor en la secuencia, debido a que esto es un efecto en cascada. Como la mayoría de los factores de procoagulación inactivos están presentes en la sangre todo el tiempo, el proceso secuencial asegura que no ocurra un episodio masivo de coagulación intravascular. Esto también significa que las anomalías del proceso de coagulación, esto también va a significar que las anomalías que ocurren en el proceso de coagulación se presente cuando uno o más de los factores son insuficientes, o cuando las condiciones causan la activación inapropiada de alguno de estos pasos. Casi todos los factores de coagulación son proteínas que son sintetizadas en el hígado, como lo es la vitamina K, que esta es necesaria para la síntesis de los factores 2, 7, 9 y 10, 2, 7, 9 y 10, protombina y proteína C. Deficiencia de vitamina K, o casos como situaciones como insuficiencia hepática que imposibiliten la creación suficiente de protombina, se desarrolla una tendencia hemorrágica. El calcio, que este es el factor 4, es necesario en todos los pasos del proceso de coagulación, excepto en los dos primeros. El cuerpo suele tener cantidades suficientes de calcio para estas reacciones. La inactivación del ion calcio evita que la sangre se coagule cuando se elimina del cuerpo, Entonces, si el calcio está inactivo, pues este calcio, el hecho de inactivar el calcio evita que la sangre se coagule cuando se elimina del cuerpo. La adición de citrato en la sangre almacenada para fines de transfusión evita que se coagule al formar un quelato con el ion calcio. El ácido etilendiamino tetracético, etilendiamino tetracético, que este es otro quelante. Este ácido a menudo se agrega a muestras de sangre para su respectivo análisis en laboratorio clínico. El proceso de coagulación se debe a la activación de lo que tradicionalmente se designa como las vías intrínseca y extrínseca, que forman el activador de protombina. La vía intrínseca, la vía intrínseca del proceso de coagulación, es un proceso hasta cierto punto lento, porque puede producir la coagulación en 1 a 6 minutos y comienza en la circulación. Esta vía intrínseca comienza en la circulación con la activación del factor 12.
Por otro lado, la vía extrínseca, que esta es más rápida, produce la coagulación en 15 segundos. Y este inicia con el traumatismo del vaso sanguíneo o los tejidos circundantes y la liberación del factor tisular o tromboplastina tisular, o este factor tisular o también llamada tromboplastina tisular, que es una lipoproteína adhesiva de las células subendoteliales. Este factor tisular está compuesto de fosfolípidos de las membranas, ¿no?, junto con un complejo de lipoproteínas que actúa como una enzima proteolítica. Los pasos terminales en ambas vías son los mismos, ¿no? O sea, los últimos pasos de ambas vías, tanto extrínseca como intrínseca, es la activación del factor 10 y conversión de protrombina en trombina. Recordemos que la trombina actúa como una enzima que convierte el fibrinógeno en fibrina, que este es el material que estabiliza un coágulo. Ambas vías son necesarias para la hemostasia normal y existen muchas interrelaciones entre ellas. Cada sistema se activa cuando la sangre sale del sistema vascular. El sistema intrínseco se activa básicamente cuando la sangre entra en contacto con el colágeno en la pared del vaso lesionado, ¿no? Mientras que el sistema extrínseco se activa cuando la sangre se expone a extractos tisulares. Sin embargo, la hemorragia secundaria, que esta es por defectos en el sistema extrínseco, no suele ser tan grave como la que resulta de defectos en la vía intrínseca. Ahora, la coagulación sanguínea está regulada por varios anticoagulantes naturales. La antitrombina 3, que esta inactiva los factores de coagulación y neutraliza la trombina. La última enzima en la vía para la conversión de fibrinógeno en fibrina. Cuando la antitrombina 3 forma un complejo con la heparina, que esta es de origen natural, su acción se acelera para inactivar la trombina, el factor 10A y otros factores de coagulación. Esta activación del complejo protege frente a la formación no controlada de trombos en la superficie endotelial. Ahora bien, la proteína C plasmática actúa como un anticoagulante. Este es un anticoagulante que inactiva los factores 5 y 8. El antígeno de la proteína C o antígeno PC, también llamado factor V de Leiden, este se produce en el hígado y previene la trombosis. La deficiencia de proteína C es congénita en el 35-58% de las veces, pero también esta puede ser adquirida si se tiene insuficiencia hepática grave, deficiencia de vitamina K o neoplasia. Esta alteración pues es un defecto hereditario en el factor 5 y confiere mayor riesgo de coagulación. Esta puede medirse con una prueba de resistencia de proteína C, en el que el intervalo normal debe estar entre 0.60 y 1.25 de antígeno de proteína C normal, ¿no? Las mujeres con un factor 5 de Leiden, combinado con el efecto protrombótico del embarazo, están en alto riesgo de tener resultados adversos de la gestación, como una tromboembolia venosa, preeclampsia, pérdida del feto y desprendimiento de la placenta. La proteína S plasmática acelera la acción de la proteína C, y una deficiencia de proteína C o S
pone a los individuos en riesgo de trombosis. La prueba de proteína S, ¿no? Sirve para determinar si la deficiencia es hereditaria o adquirida, porque a menudo las personas con estas alteraciones autoinmunitarias están en riesgo de carecer proteína S, y el intervalo normal para las mujeres es de 0.5 a 1.2 de la actividad normal, y para los hombres es de 0.6 a 1.30. La plasmina, esta es una proteína que descompone la fibrina en productos de degradación de fibrina, que estos actúan como anticoagulantes. Se sugiere que algunos de estos anticoagulantes naturales podrían desempeñar cierto papel en la hemorragia que se observa con la coagulación intravascular diseminada. Los fármacos que son anticoagulantes como warfarina y heparina se utilizan para prevenir alteraciones tromboembólicas, como la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. Entonces, la warfarina disminuye la protombina y factores de procoagulación. Entonces, la warfarina disminuye la protombina y otros factores de procoagulación. Esta altera la vitamina K de una manera que reduce su capacidad para participar en la síntesis de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K en el hígado. La warfarina se absorbe con facilidad después de la administración oral. Su efecto máximo toma 72 a 72 horas debido a los diferentes tiempos de vida media de los factores de coagulación preformados que permanecen en la circulación. La heparina se forma de manera natural y es liberada en cantidades pequeñas por los mastocitos en el tejido conectivo que rodea los capilares. Las preparaciones farmacológicas de heparina se extraen de los tejidos animales. La heparina se une a la antitrombina 3, lo que causa un cambio de conformación que incrementa la capacidad de la antitrombina 3 para inactivar la trombina, el factor 10A y otros factores de coagulación. Al promover la inactivación de los factores de coagulación, la heparina, por último, suprime la formación de fibrina. La heparina es incapaz de cruzar las membranas del tubo digestivo y esta debe administrarse mediante inyección, casi siempre por infusión intravenosa. Las heparinas de bajo peso molecular se desarrollaron para inhibir la activación del factor 10, pero tiene poco efecto en la trombina y otros factores de coagulación. Las heparinas de bajo peso molecular se administran por inyección subcutánea y requieren administración y vigilancia menos frecuente que la heparina estándar, que esta es no fraccionada. Las complicaciones potenciales del consumo de warfarina son muchos. Además, la persona necesita Las complicaciones potenciales del consumo de warfarina son muchas. Además, la persona necesita someterse a pruebas de laboratorio frecuentes relativas a su tiempo de anticoagulación con una prueba de índice internacional normalizado. Por lo tanto, se han desarrollado nuevos anticoagulantes orales
Sí, el mecanismo de acción de estos fármacos es más específico que el de los antagonistas de la vitamina K. Los nuevos anticoagulantes orales inhiben el factor de coagulación 2A o el factor activado 10A. Las ventajas de estos fármacos incluyen la rapidez del inicio, menos interacciones con alimentos y otros fármacos y mayor efecto anticoagulante predecible. Bien, ahora veremos la retracción del coágulo. En condiciones normales, el coágulo se retrae dentro de los 20 a 60 minutos que siguen a su formación, lo que contribuye a la hemostasia al extraer el suero del coágulo y unir los bordes del vaso roto. Las plaquetas, por efecto de la acción de sus filamentos de actina y miosina, también participan en la retracción del coágulo y la hemostasia. La retracción del coágulo requiere grandes cantidades de plaquetas y cuando no se lleva a cabo indica un recuento bajo de estas. Veamos ahora la disolución del coágulo. La disolución de un coágulo de sangre comienza poco después de su formación. Esto permite que el flujo sanguíneo se restablezca y que ocurra la reparación tisular. El proceso por el cual se disuelve un coágulo se llama fibrinólisis. Así como con la formación del coágulo, la disolución requiere una secuencia de pasos controlados por activadores e inhibidores. El plasminógeno, la preenzima, para el proceso fibrinolítico, generalmente se presenta en la sangre en su forma inactiva. Se convierte en su forma activa, que esta es la plasmina, mediante activadores de plasminógeno formados en el endotelio vascular, hígado y los riñones. La plasmina, que está formada por el plasminógeno, digiere las hebras de fibrina del coágulo y ciertos factores de coagulación como el fibrinógeno, el factor 5 y factor 8, protombina y el factor 12. La plasmina circulante es inactivada con rapidez por el inhibidor de plasmina alfa 2, que limita el proceso fibrinolítico al coágulo local y evita que se presente en la circulación completa. Dos activadores de plasminógeno de origen natural son el de tipo tisular y el de tipo urosinasa. El hígado, el plasma y el endotelio vascular son las principales fuentes de activadores fisiológicos, los cuales se liberan en respuesta a diversos estímulos. Hablamos de fármacos vasoactivos, oclusión venosa, temperatura corporal alta y ejercicio. Los activadores son inestables e inactivados con rapidez por inhibidores sintetizados por el endotelio y el hígado. Por esta razón, la hepatopatía crónica puede alterar la actividad fibrinolítica. Y bueno, ahora las concentraciones altas de un inhibidor principal, el inhibidor activador de plasminógeno 1, se han relacionado con trombosis venosa profunda, coronariopatías e infarto de miocardio. Se dispone de varios activadores de plasminógeno tisular: alteplasa, reteplasa, tenecteplasa, producidos mediante tecnología de ADN recombinante para el tratamiento del infarto de miocardio agudo, ictus isquémico agudo y la embolia pulmonar.